Hola, ¿qué tal mis estimados programadores? Espero se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a hacer un CRUD en Laravel 11 subiendo imágenes. Así es, a nuestro CRUD le vamos a añadir imágenes. La temática será de videojuegos. Nos vamos a crear una barra de navegación con Bootstrap por si ustedes quieren crecer más adelante este ejercicio. Vamos a tener un formulario compartido para crear y para editar. Va a ser el mismo, únicamente le vamos a cambiar parámetros con respecto a que si es de crear o es de editar. Vamos a ver en tamaño miniatura las imágenes. Vamos a tener una alerta para eliminar. Le vamos a poner un poquito de JavaScript, muy poquito. JavaScript puro. Y bueno, comenzamos. Para utilizar Laravel 11 tenemos que tener PHP 8.2. Asegúrense de tenerlo instalado o instálenlo. Ya saben que yo uso Laragon, que voy a crear el proyecto con Laragon. Le voy a llamar videojuegos. Recuerden que el crear el proyecto con Laragon nos ayuda a que se cree la base de datos en MySQL automáticamente. Vamos a abrir el código en Visual Studio. Y vámonos rápidamente hacia el archivo .env. Vamos a cambiarle el nombre. Vamos a dejarle por lo mientras el debug como está, también la zona horaria. Vemos que ya hay otros tipos de variables de entorno y vamos a la que nos interesa, la conexión. La cambiamos a MySQL y habilitamos los demás parámetros. Le ponemos el nombre de nuestra base de datos. Si nosotros vamos al navegador vemos que nos marca un error. ¿Por qué? Porque de inicio Laravel 11 necesita correr las migraciones. Le podemos dar clic aquí, refrescamos y listo. Ya tenemos la pantalla inicial de Laravel 11. Regresamos a la terminal y vamos a crearnos el modelo, controlador, migraciones y factories de juegos. Vamos a instalar Phonoson y Bootstrap. Me pasé a la terminal de CMD, la verdad me gusta más. Regresamos al código y vamos hacia nuestra migración, la migración que nos acaban de crear. Vamos a añadirle campos a nuestra tablita. Añadimos el campo name de tamaño 80. Los niveles de tipo entero. La fecha de lanzamiento, el release de tipo date. Y de tipo string, la columna que va a llevar la imagen de 80 caracteres. Así debe de quedar. La parte de las migraciones, posteriormente cuando la ejecutemos, se va a crear esta tabla en la base de datos. Vamos ahora hacia el factory de juegos. En el factory vamos a crear datos falsos para tener llena nuestra tabla en un inicio. El name vamos a ponerle una palabra. En los niveles, número aleatorio entre el 1 y el 100. Para el release vamos a decirle que nos dé una fecha. Y para la imagen la vamos a dejar vacía. El siguiente paso va a ser ejecutar este factory dentro de el seeder. Vamos a la carpeta de seeder, el que ya trae por default. Vamos a comentar el que ya trae activo por default. Y descomentamos el que está arribita. Le decimos que en lugar de usuarios va a crear juegos y va a crear 5 registros. Es decir, en un inicio vamos a tener nuestra tablita en MySQL con 5 registros con información falsa. Vamos a ejecutar las migraciones junto con el seeder. Perfecto, ya creó nuestra tabla y también ya va a tener información. Bueno, vamos a ejecutar npm run dev. Si vamos hacia HeidiSQL o cualquier gestor de base de datos que tengan, vamos a ver
que ya está la información, los 5 registros en nuestra tabla Games. Perfecto. Siguiente paso, vamos hacia nuestro archivo de modelo, game.php. En este archivo vamos a indicar qué filas vamos a estar llenando de manera masiva, que va a ser el nombre, los niveles, la fecha de lanzamiento y la columna de imagen. Guardamos y cerramos. Ahora nos dirigimos hacia nuestro archivo de rutas. Las rutas son las que ponemos aquí en el navegador. Por default tiene la de la vista Welcome. Vamos a crearnos una ruta de recursos. Controlador, Game Controller. Va a apuntar hacia ese controlador y aquí podemos observar cómo tenemos post, get, put, delete, etc. Es así como nos dice la documentación de Laravel. Vamos a tener los diferentes métodos get, post, put, delete para las diferentes acciones. El index, el create, el store, edit, update, etc. Y si nosotros vamos al navegador y le ponemos esa ruta, diagonal games, no vamos a tener absolutamente nada en un inicio. ¿Por qué? Porque no hemos programado nada. Para ello vamos hacia el controlador que acabamos de crear y en la función index vamos a consultar todos los juegos y los vamos a mostrar en pantalla con la función de d. Y aquí podemos ver que tenemos el registro de las 5 filas, la información aleatoria que creamos. El game 2.sol es como si estuviéramos haciendo un select asterisco from games. Bueno, vamos a quitar el dd y vamos a crear las vistas. Vamos hacia la carpeta resource y vamos a crear una plantilla base para nuestras vistas. Este es un layout. Es recomendable agrupar por carpetas nuestras diferentes vistas. Vamos a crear el index, el create, el edit y una vista para el formulario. Bueno, ¿por qué creamos estas vistas si estábamos con el controlador? Porque el controlador necesita llamar a una vista para mostrar la información. Entonces vamos a crear las vistas. Si ponemos HTML 2.5, nos crea rápidamente la estructura HTML, le ponemos juegos, le vamos a poner un yield que va a ser para el título, para que las vistas que ocupen esta plantilla tengan como título game y después yield. Como sabemos, por default Laravel usa Blade y en Blade yield viene siendo un espacio que posteriormente vamos a llenar con un section. Después vamos hacia el archivo app.css y vamos a importar Bootstrap y vamos a importar Phonoson. Hay que tener mucho cuidado para que no les pase como a mí. Aquí puse una S en lugar de una W. Aquí está. Guardamos y cerramos. Con esto ya importamos Phonoson y Bootstrap. Vamos hacia el app.js. Aquí tenemos importado el archivo de Bootstrap anterior. No lo vamos a ocupar. Vamos a importar Bootstrap. De esta manera. SSCS y SJS que acabamos de editar los vamos a importar con byte en esta parte del encabezado del HTML. Le decimos que están en la carpeta resource css y app.css y el otro en app.js. Vamos a buscarnos en la documentación de Bootstrap actual una barrita de navegación, la copiamos y la pegamos. Más abajo vamos a poner un container fluid con margin top de 3 y le vamos a poner un yield body. Todos los HTML que usen esta plantilla
se va a venir dentro del body. Vamos a el index para ver el ejemplo. Decimos que este index va a extender o va a heredar de layout. Le agregamos una sección, la sección del título, que va a ser guión medio listado. Y va a llevar la sección body. Dentro de esta sección body únicamente va a decir index. Guardamos. Y ahora en el controlador vamos a decirle que retorne a nuestra vista que está en la carpeta games en el archivo index. Y le vamos a pasar en el compact la variable games, que va a traer todos los registros de los juegos. Si refrescamos el navegador, lo vamos a ver ahora de esta manera. Y aquí está, aquí dice index. La barra de navegación viene layout y en el index únicamente viene la palabra index. Vamos a personalizar la parte de la barrita de la navegación. Vamos a quitarle el href, le ponemos games. Lo voy a poner el fondo dark para que se vea de color negro. Comenzamos a quitar por partes para no errar. Y nada más nos va a quedar el home y el link. En home vamos a ponerle listado y en link le vamos a poner crear. Vamos a cambiar estos href por la URL games y el de crear por games diagonal create. Vamos de vuelta al navegador y así nos tiene que aparecer. Regresamos al layout. Y esto fue todo. Lo cerramos. Seguimos con el index.blade. Aquí vamos a acomodar en una tablita la información de los juegos. Creamos un div de clase row, su div de clase columna, su div de clase table responsive, una tablita con las clases de bootstrap, bordered y hover. De encabezados vamos a poner el hashtag, la numeración, no el ID, sino la numeración, el nombre, los niveles, la fecha de lanzamiento, la imagen y dos columnas vacías para los botones de acción, que van a ser editar y eliminar. Después le colocamos el body y en un for each vamos a ir recorriendo cada uno de los juegos. Ponemos en un tr, en un td y entre llaves la variable i. Copiamos y pegamos row con name, copiamos y pegamos. Después vienen los niveles, el release y los demás los vamos a dejar por lo mientras así vacíos. Vamos a ver cómo va en el navegador. Perfecto, ya está nuestra tablita, solamente que inicia en el 0 porque es su posición en el array. Entonces le ponemos entre paréntesis y más 1. Y ahora sí, en la columna que va para la imagen vamos a ponerle una imagen que va a venir de storage, de row, imagen. Le ponemos una clase de img fluid. Dentro de las otras columnas para los botones de acción le ponemos una etiqueta para editar que va a simular ser un botoncito amarillo con el href hacia la ruta games.edit, pasándole como parámetro row id y le vamos a poner un iconito de Phonoson fa-medio edit. La imagen está rota porque no hay ninguna imagen y aquí está el botoncito de editar. Si le damos clic, observen a qué URL nos lleva. Vamos con el botoncito de eliminar. El botoncito de eliminar va a venir en un formulario. En el action le vamos a poner la ruta games.destroy, pasándole como parámetro row id. El método va a ser post
y le vamos a poner un ID frm- y el ID del juego. Le vamos a poner el método delete con @method, el csrf y le vamos a poner un botón. Un botón con las clases de Bootstrap para que se vea de color rojo porque va a ser de eliminar. Le vamos a poner un iconito de Phonoson que va a ser FASolid FATrash, que se vea como el iconito de un botecito de basura. Así se debe de visualizar, solamente que ahorita no tiene funcionalidad. Vamos con el archivo form.blade. Este va a extender de layout y le vamos a poner en la sección del título guión medio y va a tener otro yield. El form name va a tener un nombre de formulario. Vamos a reutilizar el formulario para crear y para editar. En la sección del body vamos a ponerle un div de clase row, un div de clase columna, un div de clase tarjeta. Le creamos su encabezado de tarjeta con el yield del form name. Le creamos un cardbody y dentro del cardbody va a venir el formulario. Va a tener un action. Va a tener un @yield del método. Va a tener el CSRF. Y comenzamos a ponerle los inputs. Vamos a tenerlo en un input group de Bootstrap para que se vea bonito nuestro input. Va a llevar un iconito, game. Esto va a ser para el nombre del juego. Un input de tipo texto, le ponemos un nombre, name, y vamos a ponerle la clase formControl. Le ponemos de placeholder, nombre. Le ponemos required para que sea requerido. Y vamos a copiarlo y pegarlo. Lo vamos a duplicar y modificar. El segundo va a ser para los niveles. Le colocamos todos de niveles. El tercero va a ser para el release. La fecha de lanzamiento con su iconito de calendario. Y el cuarto va a ser para la imagen. Va a ser un input de tipo file. Ya no va a llevar un placeholder. Vamos a ponerle el botón de guardar, que va a ser color verde, va a ser btn success. Nos vamos ahora al archivo de create. Este archivo de create va a extender del formulario que está en la carpeta games y el archivo se llama form.blade.php. En la sección nombre le ponemos crear. En la sección action le ponemos action igual y entre llaves la ruta game.store. ¿Por qué? Porque va a ser para guardar. Nos vamos al controlador, a la función create, y en esta función vamos a retornar la vista que está en la carpeta games que se llama create. Perfecto. Vamos al navegador y ya debe de aparecer de esta manera. Si nos vamos a editar, aún aparece en blanco. Vamos al archivo edit. Copiamos lo que tiene el archivo de create, pegamos y lo vamos a modificar. Va a ser editar a y entre negritas le ponemos game name. En el action va a ser para la ruta update y le pasamos como parámetro la variable game. Vamos a ocupar la sección del método porque para actualizar no va a ser post sino va a ser put. Ok, guardamos y esto sería todo. Vámonos al controlador. En la función de editar vamos a hacer que nos redirija hacia la vista que está en la carpeta games y se llama edit y le pasamos en un compact la variable que recibimos game.
Y ahora sí, aquí está editar a est. Vamos a editar a este otro juego. Vamos a editar. Es el mismo formulario, pero tiene diferentes parámetros. ¿Qué sería lo ideal? Que el formulario de editar mostrara la información precargada del juego. Vamos a hacerlo con un iset. Si está definida la variable juego, entonces le añadimos un value con el parámetro del juego en el input. Observamos va a estar diferente para crear y para editar. Vamos a copiar, vamos a pegar, niveles, release, perfecto. Vamos a ponerle el accept, que acepte imágenes. Vamos a ponerle que es un formulario que va a aceptar archivos. Le ponemos a la fecha del tipo date, no va a ser de tipo texto, va a ser de tipo date. Antes del row vamos a ponerle otro div de clase row, un div de columna y un div de alerta. Por si existe algún error en el formulario, vamos a poner en un div de clase alert todos los errores que pueda haber. Vamos a poner en una lista todos los errores. Los recorremos con un for each y los ponemos en un li. Y ahora vemos que se muestra siempre este div de errores. Debería demostrarse solamente si hay errores. Vamos a restringirlo. Vamos a ponerle en un @if errors any. Y le ponemos @if. Ahora sí. Listo. Vamos ahora a la función de guardar. Primero vamos a validar la petición. Nombre, niveles, fecha, imagen, que el nombre sea requerido, los niveles sean requeridos y sean de tipo numérico, el release sea requerido y sea de tipo fecha y el campo imagen sea requerido. Le decimos game igual a game create con todos los posts. Creamos un nuevo juego con todo el request y vamos a retornar, después de guardar, retornamos hacia la ruta games.index y le mandamos un mensajito que diga juego creado. Vamos a probarlo. Guardamos y perfecto, ya está. Únicamente que todavía no está el guardado de imagen. Ese lo vamos a dejar para un poquito después. No se vio el mensaje, vamos a hacer que se vea. Para que no se muestre siempre este mensajito lo vamos a poner en un if. Y si recibimos una variable de sesión success, vamos a ponerlo en un div de clase row, de clase colmd4 con su offset de 4 en un alert success. Con un iconito de palomita, el mensaje. Vamos a probarlo. Creamos test3. Y listo, ahí está, juego creado. Vamos hacia el controlador de juegos. Ahora para la función update. Vamos a hacer casi la misma validación. La copiamos. Pegamos. Con la diferencia de que no va a ser requerido actualizar la imagen. Actualizamos todos los inputs del request
y vamos a redirigir de nuevo hacia index. El mensajito va a ser juego actualizado. Vamos a probarlo, editar. Listo, juego actualizado. Pasó de test 3 a test 9. Vamos a hacer que para el formulario de actualizar no sea obligatorio el campo de la imagen. Para ello vamos hacia el formulario. Si es cierto, este está equivocado, debería ser acá, porque este es el de tipo date. Vamos a poner una condición. Si no está definido la variable game, entonces sí ponemos el required. Vamos a ver. Para crear, le damos guardar, nos pide la imagen. Para actualizar, ya no nos va a pedir requerida la imagen. Perfecto. Vamos ahora hacia Storage. Lo siguiente que vamos a hacer es pasar a guardar la imagen. La imagen se va a almacenar en la carpeta Storage, app, public, y aquí le vamos a crear una nueva carpeta. Bueno, necesitamos crear un link simbólico. Ejecutamos los siguientes comandos en la terminal. Nuevamente, volvemos al npm run dev para nuestros assets. Y ahora vamos hacia el controlador. En la función de guardar. Después de validar, ponemos una condición. Si en el request viene un input de tipo file que tenga el nombre imagen, entonces vamos a ponerle un nombre a este archivo que va a ser el game ID. Si es cierto, vamos a pasar la creación antes del if. Una vez que se ha creado el juego, vamos a obtener su ID. Le concatenamos punto y le ponemos la extensión del archivo. Una vez que se tiene el ID del juego creado y la extensión de la imagen, lo vamos a guardar de la siguiente manera. Con la función storage decimos que se va a guardar en la carpeta public dentro de la carpeta img con el nombre mencionado. Posteriormente, el campo imagen del juego que ya está creado se va a actualizar y va a quedar de la siguiente manera. Va a tener un /img con el nombre que hemos creado. Esto para renombrar la imagen que nosotros subimos y se guarda en la carpeta storage. ¿Qué nombre va a tener? El ID del juego que se ha creado, por ejemplo 1.png, 10.jpg. Vamos a ver en el navegador, guardamos a Mario Bros. 50 niveles, le ponemos una fecha, le ponemos una imagen, dice juego creado y vamos a ver por qué. Ok, aquí me faltó, tiene storage. Recuerdo haberle puesto el campo para la imagen. A ver, vamos a ver. En el index, el Spanglish. Se me fue una N. Recuerden que la base de datos está en inglés. Ok, guardamos y cerramos. Y ahora sí, ya aparece. Solamente que esta imagen está muy grande. Vamos a hacer que en la tablita aparezca con otro tamaño. La vamos a redimensionar. Si vamos a la carpeta Storage y vemos en la carpeta IMG, ya está esa imagen. Genial. Ahora sí, vamos a redimensionar. Le decimos que va a tener un ancho de 120. Creo que así se ve bien. Vamos a copiar el if que acabamos de crear a la función de actualizar. Y vamos a actualizar después de la validación. Va a ser casi lo mismo. ¿Qué es lo que va a cambiar? Que antes de guardar la nueva imagen, vamos a eliminar la imagen anterior. ¿Para qué? Para que no se nos acumulen las imágenes en la carpeta storage. Lo demás se queda tal cual. Es la misma lógica, renombramos la imagen que estamos subiendo con el ID y la extensión de la imagen original. Guardamos y, si es cierto, el Spanglish, se me fue una N.
Para usar storage debemos de importarlo en la parte de arriba. Le ponemos use. Storage. Vamos a hacer la prueba para actualizar. Le damos clic en el botón editar. Vamos a seleccionar una imagen. Le damos clic en guardar. Y perfecto, ya hemos actualizado la imagen. Vamos ahora con la funcionalidad de eliminar. Vamos a la función destroy de nuestro controlador. Primeramente eliminamos la imagen. Y ahora sí procedemos a eliminar el juego que queremos eliminar. Redirigimos la ruta hacia el index y le cambiamos al mensaje a juego eliminado. Ahora el botón va a ser de tipo submit. Se lo vamos a cambiar para que veamos que sí elimina. Vemos ya está eliminando. Vamos a hacer que este mensajito de juego eliminado desaparezca después de unos segundos. Para ello vamos a crearnos un nuevo archivo JS en la carpeta de games, index.js, y decimos que cuando cargue la página nos esperamos cierto tiempo en una función setTimeout. Vamos a ponerle 3 segundos, y si existe un elemento que lleve por ID alert, entonces vamos a eliminar ese elemento. Dijimos ID y le cambiamos por ID, le ponemos alerta mejor. Vamos a ponerle esta ID alerta en el HTML. Le quitamos también la S, es getElementById. Bueno, para que esto funcione debemos ir al archivo byte.conf y añadirlo en la línea 7 de input. Como resource cambiamos app por index.js y recordemos que el archivo de index está dentro de la carpeta games. Perfecto, ahora sí, dentro del archivo index.blade vamos a añadir la sección JS y aquí vamos a colocarle lo siguiente. Decimos que tome el JS de la carpeta games que se llama index.js. Perfecto. Ahora sí le colocamos el ID alerta a ese div en el cual va a ir el mensajito. Vamos a darle clic en guardar, juego actualizado. Después de unos segundos se quita esa alerta. Vamos ahora hacia el index.blade, le regresamos el botón a tipo button. Con tipo button no se va a enviar el formulario cuando damos clic y vamos a buscar un modal en la documentación de Bootstrap. Buscamos el primer modal, lo copiamos y lo vamos a pegar antes de que termine la sección de body. Lo pegamos, vamos a modificarlo. Vamos a ponerle un ID. Modal confirmación, va a ser un modal para la confirmación. Le cambiamos el título, le ponemos seguro de eliminar. En el cuerpo del modal vamos a cambiarle esto, le vamos a poner un iconito de PhoneAwesome que va a ser warning. Le cambiamos la fuente a 3 y el iconito se va a ver amarillo con la clase TextWarning. Vamos a ponerle un label con ID LBL nombre. Aquí vamos a colocar el texto. Le ponemos cancelar. El botoncito va a ser de tipo danger y el otro va a ser success y va a decir sí, eliminar. Vamos a colocarle un ID al botón de eliminar, btn eliminar.
Si es cierto, dijimos que este ID va a ser para el botón de eliminar y el botón de eliminar es el que está abajo. Vamos a colocárselo aquí. ID eliminar al botón que dice eliminar. Vamos a utilizar este ID. Cuando presionemos eliminar se debe de ejecutar cierta funcionalidad. Bueno, vamos a ver cómo abrir ese modal. El modal lo vamos a abrir de la siguiente manera. Ahí está la documentación de Bootstrap. Seleccionamos esta parte que debe de ir en el botón. ¿En qué botón? En el botón de eliminar. Vamos al botón de eliminar, pegamos. Le vamos a cambiar el example modal por el ID de nuestro modal, que es modal confirmación. Y listo. Vamos al navegador. Cuando damos clic ya nos dice seguro de eliminar. Vamos a ponerle la función en un evento on click. Se lo vamos a poner de esta manera. La función se va a llamar setInfo y le vamos a pasar el ID y el nombre del juego. Esta función setInfo la vamos a definir en el index.js. Declaramos la función pasándole como parámetros ID y nombre. Vamos a crear let btn eliminar, que va a ser un document.querySelector del botón eliminar. Y lbl nombre, document.querySelector, lbl nombre. Deben de coincidir estos dos, lbl nombre y botón eliminar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Del botón eliminar vamos a obtener el atributo dataID. Y en el label nombre vamos a poner el siguiente texto. Eliminarás el videojuego de junto con el nombre. Si es cierto, vamos a ponerle el hashtag. Y el nombre vamos a ponérselo en negritas. Veamos cómo va quedando. Perfecto. Vamos con otro. Ya está nuestro mensajito personalizado de eliminarás tal videojuego. ¿Qué es lo siguiente? Vamos a añadirle un evento click con la funcionalidad para eliminar al botón eliminar. Primero vamos a obtener el atributo dataID del botón eliminar. Posteriormente vamos a localizar el formulario que tiene como ID frm junto con el ID de ese videojuego. Y por último decimos que envíe ese formulario. Le damos clic. Perfecto, juego eliminado. Le damos clic. Sí eliminar, juego eliminado. Y así sucesivamente. Ya ha quedado nuestro CRUD, vamos a probarlo. Si nosotros ponemos en niveles algo que no sea número, nos va a marcar el error. Vamos a crear varios. Perfecto. Ya creamos varios y todo bien. Bueno, habíamos visto que el input de niveles no había sido numérico. Vamos a corregirlo aquí en el formulario. Pasamos de texto a número y, si es cierto, aquí tampoco tiene las comillas en el value. Vamos a ponérselas de una vez. Perfecto. Y esto fue todo. Cuando queremos ya nuestro proyecto a producción, escribimos npm run build. Y listo, hemos terminado nuestro pequeño CRUD con imágenes. Espero les haya quedado claro. Cualquier duda pueden dejarla en los comentarios. Hasta la próxima.